mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, nos despedimos de nuestras clases de Historia Universal. Sí, hoy es la última semana de Historia Universal, la próxima, la 20. Recuerden que estoy hablando con respecto a los días miércoles. Nos despediríamos con el último tema de Historia del Perú. Perfecto. O la subsiguiente, creo que es feriado, ¿no? Sería la subsiguiente, ¿no? Sería el primer miércoles de agosto, creo. Bien, vamos a activar el chat. Y dígame, ¿cómo le llamaríamos a este periodo de la historia del mundo? Le doy dos opciones. Mundo unipolar o mundo bipolar. A ver, leo sus respuestas. Estas últimas décadas. ¿Cómo le llamaríamos? Correcto. Mundo unipolar. Perfecto. También le llaman globalización a este tema. Sí, también se le llama así. Globalización. ¿Y por qué cree usted que se le denomina mundo unipolar? Porque una de las dos superpotencias que se enfrentó en la Guerra Fría se desintegró, correcto, como dice Ido Yeusirimam, ¿no? Yeusiram. Estamos hablando de la disolución, de la desintegración de la Unión Soviética. Lo mencionamos la semana pasada. Jóvenes, ¿en qué año se disuelve la Unión Soviética? No se olvide. Ajá, 1991. 26 de diciembre de 1991. O sea, jóvenes, en diciembre de este año exactamente habrán pasado ¿cuántos años de la desaparición de esa superpotencia que puso en jaque a los Estados Unidos, especialmente con la crisis de los misiles? 30 años, jóvenes. 30 años sin el comunismo soviético. La gran pregunta que yo me hago es la siguiente. Si hace 30 años terminó la Guerra Fría, ¿por qué en países como el Perú existen personas que todavía ven como si fuera, pues, una gran probabilidad de que haya comunismo en el país? Pregunto, ¿ha escuchado usted a algunas personas hablar o mencionar la palabra comunismo, especialmente en esta segunda vuelta electoral? ¿O hasta ahora? ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra comunismo? Correcto. N a la N. Lo cual llama la atención, repito, porque, jóvenes, el comunismo soviético ya lleva casi 30 años de desaparecido. Salvo que alguien me diga, no, profesor, pero... ¿Y China? Jóvenes, ¿podemos decir a ciencia cierta que China es un país comunista? ¿Es un país comunista China? Eso en todo caso economista, ¿no cree? Es una economía mixta. ¿Qué países podríamos decir en el mundo que son comunistas ortodoxos, como en la época de la Guerra Fría? De repente dos. Corea del Norte y aquí en América Latina, aunque más que comunismo sería socialismo, Cuba. Cuba. Bien, veamos ahora en sí los temas que trataremos. Tema 19, globalización, desintegración de la URSS, reunificación alemana y crisis neoliberal a fines del siglo XX e inicio del siglo XXI. ¿Qué es la globalización? Palabra que también usted ha escuchado bastante.
Fenómeno basado en la integración de los mercados a nivel mundial. Sí, aquí le estamos dando mayor peso al aspecto económico, porque es verdad, yo sé que muchos de ustedes también han escuchado el término globalización con respecto a la mundialización de los sistemas de información. Uno habla de globalización y piensa automáticamente en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Google, en Microsoft, en IBM, en los iPhones. Y sí, es la globalización del punto de vista de la informática. Pero recuerden que la base de de esas tecnologías no es otra cosa sino que la economía. ¿Qué es una economía globalizada? Es aquella donde se unen, fusionan los mercados. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué después de la caída de la Unión Soviética podemos hablar ya de un mundo globalizado? O al revés, ¿por qué durante la Guerra Fría no tenía tanta fuerza este proceso llamado globalización? ¿A qué se deberá, cree usted? ¿De qué manera la existencia de la Unión Soviética frenaba la globalización? Y la respuesta es obvia, porque un mundo globalizado a nivel comercial implica ¿qué? Regulación o desregulación. ¿Cuál es la palabra clave ahí, jóvenes? Correcto, desregularizado. Y no se pregunta, profesor, usted habla de regular o desregular, pero ¿quién regula o desregula? Ya eso también está fácil. El Estado. El Estado puede regular o al revés, puede no regular. Jóvenes, en la globalización, ¿cuál es el papel que cumplen los estados? ¿Regular o no regular? En el actual periodo de globalización, los estados no regular. Y no se pregunta, profesor, pero si los estados, profesor, no regulan el mercado, no regulan el comercio, ¿eso no favorece a las grandes transnacionales? Por supuesto. El proceso de globalización favorece a las grandes empresas. Algunos creen que esa es la vía por la cual el mundo va a lograr el desarrollo. Otros sostienen que es una vía lo que hace finalmente es aumentar la desigualdad. Pero bueno, sea una o la otra postura, lo que no podemos negar que el mundo cada vez es más global. Ahora ya entiende, cuando existía la Unión Soviética, pregunto yo, ¿el papel del Estado era fuerte o débil? Fuerte. La Unión Soviética era contraria al libre mercado. Como país socialista que era, no estaba a favor, por ejemplo, de la fusión de las economías. Cuando cae la Unión Soviética, pregunto yo, ¿qué pasa con Polonia? ¿Qué pasa con Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia? Usted se preguntará, profesor, ¿y por qué no menciona esos países? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Bueno, recuerden, ya está bien la idea que menciona, por ejemplo, Ido. También la idea que menciona José Antonio, pero cuidado, cuidado. Polonia y los demás como Checoslovaquia, en el papel ya eran independientes. Polonia, Checoslovaquia no estaban dentro de la URSS. Las que estaban dentro de la URSS y luego se van a independizar, no confundir, son Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. No confundir las repúblicas que estaban dentro de la URSS, porque por algo se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 15 repúblicas. Cuando la URSS se disuelve, aparecen 15 países nuevos, Rusia más 14. De esos 14 mencionó algunos, Estonia, Letonia, Lituania. Fuera de la Unión Soviética,
fuera de la Unión Soviética, teníamos países socialistas como Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Hungría. Pero la gran pregunta es, países como Polonia, por ejemplo, ¿cómo llegaron al socialismo? ¿Por vía democrática o por imposición? ¿Cómo es que Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve socialista? Por imposición, correcto. ¿Por imposición de qué superpotencia? ¿Qué superpotencia libera a Polonia de los nazis? Y aprovecha eso para establecer un régimen aliado. La Unión Soviética, jóvenes. Cuando la Unión Soviética libera a los pueblos invadidos por los nazis, jóvenes, recuerden, no hay lonche gratis. No es amor al chancho, jóvenes, sino al chicharrón. A los soviéticos realmente no les interesa liberar a Polonia, Checoslovaquia de los nazis. Lo que quieren, y es lo fundamental para ellos, es que que estos países liberados ahora sean como colonias. La diferencia es que yo usé otra palabra la semana antepasada. A ver, los que recuerdan. Más que colonias, eran países que de la Unión Soviética. A ver, ¿quiénes tienen buena memoria? Tiene connotación muy bien, José Antonio. Países satélites. ¿Ya? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria fueron países satélites de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, obviamente, estos regímenes socialistas también van a caer y van a pasar a ser ahora economías que, si ya no existe la superpotencia que las mantenga. Pregunto, jóvenes, así usted no conozca este país. Ya, correcto, Ido, del punto de vista de la soberanía son independientes, pero mi pregunta es con respecto al punto de vista del sistema económico. ¿Seguirán siendo socialistas? Estos países ya no, van a pasar a ser países capitalistas. Pregunto yo, al ser hasta la misma Rusia, ahora países capitalistas, pregunto yo, si usted fuera dueño de KFC, si usted fuese el mandamás de Burger King, ¿vería eso como una buena o mala noticia? Ahí está la clave de la clase del día de hoy, jóvenes. Entender el mundo de ahora. ¿Por qué para usted mandamás de KFC sería una buena noticia? Claro, pero José Antonio, ¿por qué más ganancias? Porque ahora esta empresa estadounidense puede muy bien extender su mercado. Significa que en los años 60, 70 y 80 había KFC. En Hungría había Pizza Hut o Coca-Cola. En Rumanía, no, porque eran economías cerradas, socialistas. Fíjese la importancia para las transnacionales de la caída del socialismo a nivel mundial. Van a ganar nuevos mercados. El mundo se hace ahora más o menos globalizado con la caída de la Unión Soviética y sus satélites jóvenes. Se hace más globalizado. Por eso, por ejemplo, cuando yo estaba en primaria, era raro que algún profesor dijese la palabra globalización. Ahora pregunto yo, desde que usted tiene uso de razón, ¿cuántas veces ha escuchado usted a una persona iniciar algún tipo de ceremonia diciendo, porque vivimos en un mundo globalizado? A ver, lo reto, ¿cuántas veces ha escuchado a alguien decir eso? Vivimos en un mundo globalizado, bla, 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 bla. Jóvenes, hasta en la iglesia lo escucha. Lo he escuchado en primaria, lo he escuchado en secundaria, lo escucha a nivel pre, lo va a escuchar en la universidad, lo escucha en la radio, lo ve en la televisión, en la calle. Siempre hay alguien que dice, estamos en un mundo globalizado. Bueno, ese mundo globalizado es reciente, jóvenes. A ver si me está entendiendo. ¿Cuántas décadas lleva el mundo con esta globalización?
Correcto, 3 décadas. Ajá. Claro, 2 décadas con 9 años y tantos meses, ¿no? Casi 3 décadas, pues, ¿no? Claro. Muy bien. Dígame, lo más importante creo que ya se logró. ¿Se entendió? ¿El origen del mundo globalizado? Se entendió. Sí, jóvenes, el mundo en el cual usted respira, en términos históricos, ¿es antiguo o nuevo? 30 años en historia, jóvenes. ¿Qué cosa es? ¿Poco o mucho tiempo? 30 añitos. Prácticamente nada. Prácticamente en historia, 30 años es nada, jóvenes. Y usted ha tenido la suerte de nacer en este mundo. Por eso es que también la generación anterior a usted, ¿sí? La generación anterior a usted, su papá, su tío, o su hermano mayor, si es que le lleva bastante diferencia, de repente tiene un hermano mayor que le lleva 15 años, se refiere a usted como una persona que no ha vivido lo que ellos han vivido. Y en parte es verdad. El mundo que ellos vivieron era totalmente distinto al que usted tiene ahora. Y me refiero, por ejemplo, al acceso a la información. Nosotros, jóvenes, para saber qué pasaba en el mundo, teníamos que comprar periódicos en físico. Teníamos que esperar el último libro que aparezca en la Biblioteca Nacional y esté doblado al español. Jóvenes, para que se vea en televisión abierta en el Perú Star Wars, tuvieron que pasar más o menos 5 a 6 años con respecto al estreno en los Estados Unidos. Sí, así era, con efecto retardado. Si no me equivoco, Star Wars, la primera película de la saga, el episodio 4, llamado Guerra de las Galaxias, o Star Wars, en Estados Unidos, si no me equivoco, es a fines de los 70. Aquí en el Perú, yo recuerdo, fue en el 84-85 recién. Lo pasó Frecuencia Latina, Canal 2. Jóvenes, 5 y creo que 6 años de diferencia. Ahora, jóvenes, ante el estreno de una serie en Netflix, Estados Unidos, ¿cuánto hay que esperar aquí en el Perú para que usted la vea? ¿6 años? ¿5 años? Prácticamente los estrenos de películas o series se dan al mismo tiempo a nivel mundial, jóvenes. Eso también es globalización, aunque no parezca. Sigamos. Más datos. Se sustenta en la ideología neoliberal. Implica esto el fin del mundo bipolar, fin de la Guerra Fría. Era de la información, los TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Otro aspecto importante es la firma de los TLCs. Ahí puede ver un mapa mundi con las principales marcas mundiales. Se ve el logo de Pepsi, Nescafé, que es Nestlé, General Electric, Gillette, Coca-Cola. Y a ver qué marca tabacalera aparece en Sudamérica, jóvenes. Casualidad, por si acaso, ¿no? No significa que acá fumamos bastante. ¿Dónde está Sudamérica, Perú y Brasil? ¿Qué tabacalera o qué marca tabacalera de reconocimiento mundial aparece en el mapita? ¿La ve o no la ve? No me diga que no sabe cuál es Sudamérica en el mapa. Marlboro, ¿no? Marlboro. Ah, ¿verdad? Usted no sabe qué es Marlboro. Disculpe, ¿verdad? Usted no sabe nada sobre esa marca. Ya, muy bien. ¿En África qué aparece? A ver, en África aparecen los símbolos de 2 marcas. Por si acaso, el hecho de que una marca esté en un continente es mera casualidad, ¿eh? No tiene nada que ver con el continente en sí mismo. Una de... Tiene que ver con la computación, con la informática. HP, correcto, HP. Y la otra,
Automotriz alemán. Automotriz alemana, BMW. Más marcas. Google, Citigroup, Microsoft, Samsung, Nokia, aunque Nokia está ya de bajada. Y en Australia no logro divisar muy bien qué marca aparece. Walt Disney aparece por el extremo de Siberia. Bien, jóvenes. Características, lo que le decía, mínima intervención del Estado, o sea, desregulación. Ahora, yo le hago una pregunta. Estamos en un mundo donde cada vez hay menos regulación. ¿Recuerda usted un evento del pasado donde la falta de regulación haya generado algún problema? Por supuesto. ¿Recuerdan los felices años 20? ¿Cómo terminaron? Con el crack del 29, como precisa José Antonio. O sea, no hemos aprendido la lección. Esa falta de regulación va a ser la causante, más otros factores, de dos crisis que ocurrieron. Una poco antes que usted naciese y la otra cuando usted estaba iniciando la primaria. Sí, una poco antes de que usted naciese. En algunos países fue en el año 97, en otros 98, 99, 2000, 2001. Tiene nombres bien particulares. Para cada crisis de cada país le pusieron el nombre, en la mayor parte de los casos, de la bebida de bandera de cada país. Por ejemplo, cuando México entra en crisis a fines de los 90, ¿cómo le llamaron los economistas a esa crisis del capitalismo que afectó a México? El efecto tequila. Sí, así lo llamaron. Si no me cree, googlee. Escriba, efecto tequila. Y a ver, el primero que googlee y encuentre qué años aparecen ahí. A ver, googlee, efecto tequila. Ya ve, 1994 y se prolongó hasta fines de la misma década. Muy bien. A ver, otro efecto. El efecto vodka. Sí, jóvenes, también, efecto vodka. Ya se imagina por el nombre cuál fue la economía más afectada. Vodka. 1998. Gracias, Jean-Pierre. ¿Y en qué país? Bueno, esa pregunta más bien creo que es un insulto a su inteligencia, pero de todas maneras hay que hacerla. Vodka, jóvenes, ¿con qué país se asocia? Vodka. Con Rusia o Russia, ¿no? Rusia, muy bien. Otra. El efecto saque. Efecto saque. A ver qué encuentra. Efecto saque. Años jóvenes, efecto saque. El saque es otra bebida espirituosa. Ajá, afectó Japón, China. A ver quién da con el año. 1990 y qué. 1998. Ajá, muy bien. Y dígame, ¿creen ustedes que esas crisis afectaron también al Perú? ¿O el Perú no tuvo nada que ver? Por supuesto que nos afectaron. ¿Por qué? Porque son países que compran materias primas del Perú. Y si sus economías se resiente también el país. Lo que le dije alguna vez, si países como China, Japón, Estados Unidos estornudan, ¿qué pasa con nuestra economía? Dependiente de las materias primas que vendemos a ellos. Si ellas estornudan, nosotros nos vamos a UCI, jóvenes, y a cuidados intensivos. Así es. Pero algunas también tenían nombres de baile. Para Sudamérica, preferimos el baile. Ahora, a ver, googleé. Efecto tango y el efecto samba. Creo que no es necesario googlear. Con el nombre tango, ¿a qué país estamos haciendo mención? Efecto tango. Argentina. ¿Y samba?
a Brasil. Ahora lo que sí usted va a googlear es ¿qué años, jóvenes? Primero el efecto tango y luego el efecto samba. A ver qué año le sale. Bueno, nos quedamos, Jean-Pierre, con el último, 98, ¿no? No, lo que pasa es que el efecto tango va a tener un recrudecimiento también en los 90. Dejemos de lado el del 80 porque fue un problema de crisis de deuda externa, al igual que el Perú. Eso fue general de toda América Latina. La que le salió a Jean-Pierre del 82 es a nivel de toda América Latina. El problema de la crisis de la deuda. Lo veremos en el primer gobierno de Alan García. Bueno, jóvenes, entonces uno pensaría, profesor, ya ocurrió con el crack del 29. Falta de regulación. Ya ocurrió en los 90. Ah, buena pregunta de Jean-Pierre, profe. ¿Y quién le puso esos nombres? A ver, principalmente los periodistas especializados en economía. Es que recuerden también que tienen que ponerle nombres pues que llamen la atención para que la gente rápidamente se identifique. ¿Qué le parecen los nombres? ¿Buenos o no? A mí particularmente me parecen interesantes los nombres. No sé si usted también. Sí, sí. Ahora, le decía yo, en el 29, crack. En los 90, crisis. No global, como la del crack, pero importante. Uno diría, profesor, con dos periodos de crisis. Ya aprendimos la lección. Hay que supervisar a los mercados. No se puede dejar que las empresas transnacionales usen el mercado mundial como si fuera un carrusel, un parque de diversiones. El Estado tiene que cumplir una misión. No poner trabas, es verdad, pero estar supervisando constantemente. Jóvenes, ¿qué pasó el 2008? Usted ya estaba vivo, ¿ah? Ya había dejado de gatear, jóvenes. 2008, septiembre del 2008. Ya 13 años, jóvenes. El inicio de la gran recesión de Estados Unidos. Para muchos, la segunda gran crisis del capitalismo mundial. ¿Qué motivó la crisis? Ya se imagina, ¿la regulación o la desregulación? La desregulación. Sino que decir regular mercados pareciese que estuviese prohibido. A ver, ¿qué pasaría, jóvenes, si un candidato X en el año X en el Perú propone regular los mercados? ¿Sería tildado de qué? Ya se imagina, ¿no? Claro, ese es el problema, jóvenes. No hemos aprendido nada. Los extremos son malos. Intervenir la economía de manera total está mal. Pero no regular nada también genera problemas. La solución está en el justo medio. No se olvide, en el justo medio está la solución. Pero sigamos, creo que he entendido todo esto que estoy hablando. ¿Qué más? Característica, fomentar la privatización de los medios de producción y la explotación de recursos naturales. Y este es otro aspecto importante, jóvenes. Incremento de la flexibilidad laboral. A ver, jóvenes, ¿qué entiende usted por flexibilidad laboral? Que en las empresas van a darle una hora a los trabajadores, a los oficinistas, para que hagan gimnasia, hagan yoga y se estiren. ¿Será eso flexibilidad laboral? Claro que no, aunque la palabra suena bacán, ¿no? Profe, pero se nota que usted no es flexible entonces, pues. No le gusta la flexibilidad laboral. Jóvenes, no tiene que ver con el movimiento de los músculos propiamente. Tiene que ver con lo siguiente. Piense usted como un mal empresario, un empresario angurriento, explotador, pesetero. A usted como empresario de mala entraña,
le favorece o desfavorece que se respeten los derechos laborales? A usted le desfavorece, porque toda persona que está en una empresa debería estar en planilla, trabajar solamente 8 horas. Si trabaja más, se le paga horas extras. Si trabaja domingo feriado, se le paga doble. CTS, seguro, vacaciones pagadas. Jóvenes, para un mal empresario, todo eso que he mencionado, ¿qué cosa es? Es una traba a sus ganancias, a la plusvalía, es un gasto que ellos quisieran desaparecer. Con la llegada del mundo globalizado, con la caída de la Unión Soviética, el capitalismo más salvaje, porque el capitalismo en sí mismo no es malo, jóvenes, pero el capitalismo más salvaje, el neoliberalismo, va a aprovechar esa oportunidad para arrasar con los derechos laborales. O sea, ya no hay seguridad laboral. ¿Me explico? No es necesario que un trabajador en una empresa tenga que tener un contrato o esté nombrado. Y eso se aplicó aquí en el Perú bastante, en los 90. Ejemplos, que se le daba la oportunidad a los empresarios a que sus trabajadores firmen contratos, pero sin estabilidad laboral. ¿Cómo? Bueno, sencillo. Si la estabilidad laboral se logra a partir de los 3 meses de trabajo, ¿cómo le sacamos la vuelta a la ley, jóvenes? Si en un país como el Perú la estabilidad laboral se logra con 3 meses y un día, si usted tiene en una empresa 3 meses más un día, ya debería estar en planilla y por tanto acceder a derechos laborales. Ya, piense mal. ¿Cuál será la solución para evitar que un trabajador tenga derechos laborales? Hacerle firmar contratos de ¿cuánto tiempo? Firmar contratos de 2 meses y medio, 2 meses, 3 semanas, 2 meses, 3 semanas y 5 días. En otras palabras, no llegar a qué número de meses, jóvenes. No firmar contratos de cuántos meses. No firmar contratos de 3 meses a más. Profesor, pero esa es una sacada de vuelta olímpica a la legislación. Ya. Si los de arriba que tienen el poder lo permiten, el empresario es feliz. Usted pregunte y va a encontrar personas que están 20 años trabajando en una empresa y no tienen derechos laborales porque cada 2 meses o 3 meses están firmando un nuevo contrato. Ahora yo le pregunto, ¿le parece eso justo? Para nada. Pero esa es una característica de la flexibilidad laboral. Espero que haya entendido y espero que usted nunca caiga en manos de esos empresarios. O peor, que usted se vuelva uno de esos personajes. Porque, jóvenes, por estadística, algunos de ustedes, futuros ingenieros, va a formar su propia empresa. ¿Qué digo uno? Varios aquí van a formar su propia empresa de acá 15, 20 años. La pregunta es, ¿se comportarán de esa manera? Ahí la otra, ¿el gobierno de turno permitirá eso también? Porque recuerden, el empresario se comporta de acuerdo a cuánto le dé, cuánto el Estado le permita también. Ahí el punto. Sigamos. Jóvenes, esto es más sencillo. Crisis y fin del bloque socialista de la Unión Soviética. Se caracterizó por la reestructuración de los estados soviéticos, bueno, de las repúblicas, dando paso del capitalismo de Estado al capitalismo liberal. Bueno, les explico esto. Sucede que para muchos especialistas, antes de que la Unión Soviética se disuelva, ya se había vuelto un país capitalista. Será, profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Sí, muchos sostienen que la Unión Soviética fue socialista hasta la época de Stalin. Cuando desaparece Stalin y le sucede
en el poder Nikita Khrushchev y luego Brezhnev y finalmente Gorbachev, ya la Unión Soviética había girado de un socialismo a un capitalismo de Estado. Obviamente, ellos asimismo no se reconocían como capitalismo de Estado, sino que seguían llamándose socialistas. Pero habían incorporado algunas características propias del capitalismo. Para mí, para mi modesta opinión, de Khrushchev hasta Gorbachev, la Unión Soviética y sus satélites ya eran economías mixtas. Ya eran economías mixtas. Bueno, cuando cae la Unión Soviética, se pasa ahora sí de una economía mixta, capitalismo de Estado, a una economía como la actual, liberal. Antecedentes. Personajes. Del 56 al 64, Nikita Khrushchev instauró el capitalismo de Estado, llamado por los socialistas de esos tiempos el socialismo real. Años 60 tenemos la carrera espacial, la carrera armamentista. ¿Por qué mencionamos esto que parece algo que no tenga que ver con política? Pues dice, profe, carrera espacial, ¿qué tiene que ver con la política? Carrera armamentista. Yo le pregunto, ¿usted cree que le demandó o no mucho presupuesto a la Unión Soviética competir con Estados Unidos a nivel nuclear y a nivel espacial? ¿Habrá sentido la pegada de la Unión Soviética en esa competencia? Por supuesto. Si para los Estados Unidos le resultó un ojo de la cara la misión Apolo, dicho sea de paso, jóvenes, recuerde, ayer 20 de julio, un día como ayer, Neil Armstrong pisó la luna. 20 de julio. Por eso es que el día de ayer también, si usted ha visto noticias internacionales, el hombre más rico del mundo se dio un paseíto espacial también, aprovechando eso. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al fundador de Amazon, el que tomó como apellido el de su padrastro, cubano. Correcto, porque Bezos es apellido latino, es cubano. Pero su padre, su padrastro, disculpe, fue cubano, ¿no? El padre verdadero de Jeff Bezos, o Bezos, desapareció cuando él era muy niño y él decidió pues honrar el apellido de su padrastro, un ingeniero cubano radicado en Houston. No me digan que no sabían la historia de Jeff Bezos o Bezos, como quiera llamarlo. Bueno, el día de ayer, él, digamos que inauguró, entre comillas, lo que van a hacer en el futuro los turistas espaciales. Él y 3 personas más. Bueno, ¿por qué le pongo esto? ¿Por qué le menciono todo esto? Para que vea que un viaje a la luna es muy, pero muy caro en el sentido del presupuesto hasta para los mismos Estados Unidos. Ya se imagina el forado, el hueco en las arcas de la Unión Soviética en esta carrera espacial. Menciono todo esto para que vea que la Unión Soviética ya no puede seguir manteniendo ese nivel de gasto. Del 64 al 82, el líder será Leonid Brezhnev. Estableció la política de soberanía limitada, que justificó las invasiones de la Unión Soviética en países socialistas reformistas como Checoslovaquia y Hungría y la intervención en Afganistán. Causas de la caída de la URSS: estancamiento económico y descenso de la producción. Bueno, ya sabemos por qué también, ¿no? Tanto gasto que había. Corrupción dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y desgaste económico que le mencioné por los gastos en la carrera bélica y espacial. Y es así, jóvenes, que aparece a mediados de los 80 este personaje. ¿Quién aparece en la foto, jóvenes? Sí, tiene una mancha mongólica en la frente. Todavía está vivo. Él fue el último gobernante de la Unión Soviética y para muchos el causante de su destrucción.
por dentro. Para muchos comunistas ortodoxos, señalan a este señor como el topo dentro de la misma Unión Soviética. Lo que no pudo hacer Estados Unidos lo hizo un mismo soviético. Pero bueno, esas son posturas, jóvenes. Para otros es un héroe. Porque al desactivar la Unión Soviética, prácticamente salvó al mundo de una futura tercera guerra mundial. Para algunos héroe, para otro villano. Mikhail Gorbachev, Premio Nobel de la Paz. Gorbachev. Sobre Gorbachev, ¿qué hay que mencionar? Veamos. Fue dirigente de la URSS entre el 85 y el 91, año de la disolución. Sus reformas terminaron disolviendo el bloque socialista. Desarrolló, jóvenes, dos medidas, dos políticas. Una de corte económica, perestroika. Significó reestructurar la economía a través de la promoción de privatizaciones y la introducción de la economía de mercado. Ejemplos. Hasta antes de la perestroika, jóvenes, hasta antes de la perestroika, los niños en la Unión Soviética no sabían lo que era una cajita feliz. Pregunto, ¿usted alguna vez salió contento de un local con su cajita feliz? ¿Recuerda la primera vez que salió con su cajita feliz? A ver, haga memoria. Nada, no. A ver, nunca entró a un local de comida rápida con sus padres y pidió una cajita feliz. De pequeño no, ya de adolescente. ¿Peor? Bueno. Uy, mire, estoy reconociendo la historia triste de muchos de aquí. No, no es triste, joven. No se ha perdido de mucho. Más bien tiene ahora menos colesterol en la sangre, más bien. Bien por su salud, ¿eh? Bien por sus padres que no lo han llevado a esos lugares. Sí, sí. No, es que para algunas personas más bien, bueno, tiene que ver con el hecho, jóvenes, de repente que aquí en el Perú no es pues tampoco tan complicado para alguien ir a ese local y comprar la cajita feliz. Pero jóvenes, piense en países como la Unión Soviética que nunca habían tenido en su territorio un local de McDonald's. Cuando McDonald's, gracias a la perestroika, abre su primer local en Moscú, las colas que se formaron, la gente amaneciéndose, jóvenes, como si fuera un concierto, no, como si fuera el último concierto de los Beatles. Increíble, con sus carpas, jóvenes. Eso pasó en la Unión Soviética. Uno pensaría, profe, eso sería con Rusia, ya no. En los últimos años, la URSS, marcas estadounidenses entran al país. Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, KFC, entre las más conocidas. ¿Gracias a qué? A ver, jóvenes, ¿cómo se llamó esta reestructuración económica llevada a cabo por Gorbachev? Yo sé que la palabra es larga. Escríbela, comienza con P. Ya, suficiente con eso, está bien ido. La Pérez, ¿no? Perestroika. La perestroika tiene carácter económico, pero también hubo reformas de carácter político. Y a esa se le llamó Glasnost. Veamos, ¿qué fue el Glasnost? Significó transparencia política y cultural. Se establecieron libertades individuales en el campo electoral y en la prensa. Jóvenes, ¿qué significa en el campo electoral? Que ahora, si el Partido Comunista quiere seguir gobernando, tiene que competir y ganar las ¿qué? Eso es Glasnost, jóvenes. Algo que nunca había ocurrido en la Unión Soviética. Si el Partido Comunista de la Unión Soviética quiere seguir gobernando, tiene que competir y ganar las ¿qué? Las elecciones. Pregunto yo, para un comunista ortodoxo, ¿esto está bien? Obviamente que no.
pero Gorbachov tenía bastante apoyo popular. Joven, este Gorbachov tiene bastante apoyo popular, pero su partido lo desprecia. Incluso van a intentar darle un golpe de Estado en los últimos tiempos de la Unión Soviética. Los comunistas más radicales consideran a Gorbachov un traidor. Lo van a encerrar en su propia casa de campo. Lo van a secuestrar, jóvenes. Los altos dirigentes de la URSS van a secuestrar a Gorbachov en los meses de noviembre y diciembre del año 91. Finalmente va a ser liberado por presión popular. Jean-Pierre pregunta, profesor, ¿y por qué apoyo popular? Ya, aquí se especulan muchas cosas. Jóvenes, es la naturaleza del ser humano no gozar de la libertad. El ser humano intrínsecamente se siente bien obedeciendo por obedecer a un régimen opresor que limita tus libertades de expresión o de participación. A la mayoría no. Cuando Gorbachov liberaliza el país, va a, como quien dice, a despertar el monstruo escondido que tenían los soviéticos de querer mayor libertad. Monstruo para los comunistas ortodoxos, me refiero. Voy a decir algo ingenuo. Pensemos que Gorbachov, con estas medidas, sí quería salvar el comunismo, pero hacerlo más democrático. Eso es lo que dicen los defensores de Gorbachov. Es lo que intentó fue legitimar el socialismo, que el socialismo no sea a la mala, que si la Unión Soviética va a ser socialista es porque la gente así lo quiere. Más o menos como lo que ahora usted está observando que está ocurriendo en qué país latinoamericano, donde buena parte de su población ha salido a las calles a protestar, pidiendo más libertad. En Cuba, ya, lo que usted ahora está observando de Cuba, ¿sí? La idea es lo que está pasando con la Unión Soviética en los años 80. Claro que a nivel macro, porque no podemos comparar por tamaño ni población estos dos países, ¿no? Cuba y la Unión Soviética. La Unión Soviética es, pues, 1000 veces Cuba, en cuanto a población y tamaño. Peso también económico. Bien. Consecuencias. Fin de la Guerra Fría. ¿Por qué? Cae la URSS. Y hegemonía mundial de los Estados Unidos. Mundo unipolar. Establecimiento del modelo neoliberal en Rusia. Conflictos internos dentro de Rusia, como la región de Chechenia, rica en petróleo. Jóvenes, si la URSS está en crisis, ¿qué pasará con la Alemania comunista? ¿También entró en qué? Si la URSS está tambaleando, ¿qué pasará con la Alemania comunista, la RDA? También va a sufrir los estragos, va a estar en crisis. Ante la crisis de la RDA, la otra Alemania, la occidental, va a proponer una unificación. El hecho más importante de esta etapa lo tenemos con la caída del muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Eso ocurre en el 89. El año siguiente, la Alemania occidental absorbe a la Alemania oriental, lo que muchos llaman reunificación. Veamos. En Alemania se estableció la RFA capitalista y la RDA comunista, manteniendo sistemas opuestos. Sin embargo, el impacto de la crisis soviética propició su reunificación política. Causas: préstamos económicos que la RFA había hecho a la URSS, influencia de la perestroika y glasnost de Gorbachov, desarrollo y ventajas económicas de la RFA que buscó anexar a la RDA, que finalmente se dio. Proceso. Primero, la RDA, la Alemania comunista, estaba sumida en protestas generales y las reformas de Gorbachov influyeron en la caída del muro de Berlín. Ahí puede ver la imagen. 2. La reunificación de las dos Alemanias quedó sellada con la aprobación del Tratado 2+4.
aprobado por Estados Unidos, la URSS, Francia y Reino Unido, más la OSS Alemania. Por eso se llama 2 más 4. 2 por las OSS Alemanias y 4 por las potencias que se habían dividido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial al inicio. 3. El Estado ya reunificado será la República Federal Alemana y su capital Berlín. Globalización y nuevo orden mundial. Caída de la URSS, una de las primeras guerras, ya sin la URSS, es la Guerra de los Balcanes, donde en lo que fue Yugoslavia, otro país socialista que también tenía una historia parecida a la URSS. ¿Qué cosa era? Era un macroestado conformado por estados como Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. ¿Qué pasó? Así como la URSS se disolvió, las repúblicas de Yugoslavia buscaron su independencia, con la diferencia que Serbia, que tenía el poder, no va a dar su brazo a torcer y va a invadir alguna de estas repúblicas. Causas: demanda de autonomía regional de los sectores nacionalistas, como el de los croatas, el de los bosnios. El interés de las potencias económicas por instaurar en este país socialista o ex país socialista el neoliberalismo. La agudización de los conflictos étnicos y religiosos. Recuerde que esta zona está cerca a lo que fue antiguamente Constantinopla, Turquía. De ahí que buena parte de estos europeos sean musulmanes. Culminó con la desintegración de Yugoslavia y la independencia de Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y luego Macedonia. Otra guerra que se da cuando la URSS cae es la Primera Guerra del Golfo. En 1990, Irak invadió a un país vecino del sur, Kuwait, y en enero del 91, Estados Unidos, para proteger sus intereses en dicho país, incrementó las bases militares en la región. ¿Qué hizo Estados Unidos? Invadió Irak, le ganó la guerra, pero dejó en el poder a Saddam Hussein porque creía que todavía era importante tenerlo ahí, como contención a un superenemigo mayor llamado Irán. Pero también tenemos la Segunda Guerra del Golfo. Mire en las fotos cómo está Saddam Hussein en los 80, en los 90, y cómo está Saddam Hussein 11, 12 años después. ¿Qué sucedió? Estados Unidos consideró que Irak tenía que ver con el atentado a las Torres Gemelas, cosa que fue mentira. Estados Unidos sostuvo que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que se demostró que fue mentira. Al final, Estados Unidos invade Irak y deponen y dan muerte al dictador Saddam Hussein. Otro país que fue atacado por Estados Unidos fue Afganistán, donde se creía que se encontraba el autor intelectual del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden. Finalmente, jóvenes, los gringos tuvieron que retirarse de Afganistán también. Lo que les mencioné, jóvenes, las crisis neoliberales. Y lo último, la primavera árabe. Serie de movimientos políticos producidos en el norte de África y Próximo Oriente contra dictaduras despóticas y hereditarias en la región mencionada, donde en países como Libia, los que están de rojo, jóvenes, Libia, cayó Gaddafi, Egipto, cayó Mubarak, Yemen, y en Siria, donde todavía permanece en el poder, ¿no?, el gobernante apoyado por Rusia. Muy bien. Y jóvenes, ahora sí, vamos rápidamente a dar las claves. Comenzamos. Dígame. Voy a responder una preguntita, la de Diego Fernando, que dice: profesor, ¿sabe cuál fue el motivo del 11 de septiembre? Bueno, jóvenes, se especulan muchas cosas. La versión oficial es que un grupo radicalizado del Islam llamado Al-Qaeda decide vengarse de Estados Unidos por la imposición militar y cultural en la zona. Los musulmanes más radicales consideran a Estados Unidos como el diablo, como el mayor peligro al Islam. Y de ahí el atentado.
Y hay personas que sostienen, pocas, pero sostienen que fue no autoatentado, sino que los dirigentes de Estados Unidos ya tenían información de que los iban a atacar, pero no hicieron nada. Sería la verdad lamentable creer que eso haya podido ser verdad, ¿no? Que un gobernante sepa que piensan atentar contra tu país de tal manera, con aviones y todo, y usted no mueve nada para cambiar el destino de las cosas. Pero bueno, son especulaciones. Ahora sí, jóvenes. Dígame, la semana pasada dimos las claves de la 18. Rápido. ¿Sí o no? Creo que no, ¿no? ¿Tiene usted las claves de la semana 18, jóvenes? ¿Tienen la... Bien, vamos a las claves de la 18, ¿ya? Y rápidamente la 19. A ver, apunte, jóvenes. Ahí va. 1, B. Semana 18, jóvenes. A esta semana 18. 2, C. 3, enano. 4, C. 5, la D, el golpe de estado de Odría. Semana 18, historia del Perú. 5, dedo. 6, casa cubana, Fernando Belaúnde. 7, obra de Belaúnde, la carretera marginal. 7, la A. 8, la C, 1 y 3. 9, E, ley de bases de la reforma agraria. Y la 10, la E, 1 y 2. 1 y 2. Y ahora, jóvenes, de esta semana 19, aquí van. Semana 19. 1, la C, 1 y 2, las dos Alemanias decidieron unificarse. Ah, nos piden aquí, ¿no? Y la 2, la firma del Tratado de Moscú, 2 más 4. Aquí, jóvenes, hacemos una corrección. ¿Ah? En la 1 es la letra D. 2 y 3. 2 y 3. En la 1 es falsa porque dice con respaldo de China. China no tiene nada que ver ahí. ¿Ya? Jóvenes, corrija. En la 1 no es la C, que está marcada ahí de amarillo. Menos mal que le he leído. En la 1 es la D. 2 y 3. Esas son las verdaderas. 2 y 3. 1 D. ¿Ah? Además están bien. 2, la C. 3, B, barco. 3 y 4. Glasnost y perestroika. 3, la B. 4, globalización. Consecuencia, solamente la 2, la C. Una mayor integración de los mercados. 4, la C. 5, verdadero o falso. Provocó efectos principalmente en España y Grecia. Verdadero. La primavera árabe comienza en Irán. Falso. Tuvo efectos notables en el mercado financiero de Inglaterra. Verdadero. Se refiere a la crisis del 2008, la recesión. 5, la C. 6, la desintegración de la URSS se inició con la independencia de Lituania y Estonia. 6, la C. 7, establezca la relación correcta. Y la clave correcta es la letra D. 7, dedo. 8, verdadero o falso. La A. Verdadero, falso, verdadero. 8, la 9, la penúltima. La primavera árabe se inició con la caída del régimen de Hosni Mubarak en Egipto, mientras que en Libia fue ejecutado Muammar Gaddafi. 9, la C. Y la última, jóvenes, nos vamos. La 10. Identifica el enunciado que guarda relación con uno de los efectos de la guerra de Yugoslavia. El exterminio a través de la llamada limpieza étnica, como si fueran nazis los serbios, masacraron a los bosnios. 10, la letra A. Bien, jóvenes, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar